Amigos, estamos en una nueva edición del programa Jardín de Libros, aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica en la calle Esperanza en Miraflores. Y estamos en la sección de niños, no de manera gratuita, sino porque vamos a tener la presencia de la talentosa y reconocida escritora para niños, Zinka Zarik. Ella viene a hablarnos sobre su más reciente publicación, Ainhoa y los legendarios Apus, publicado por el sello Alfaguara. Pero además tenemos la presencia de la poeta Mayra Jara, quien viene a hablarnos de su libro debut, La destrucción es blanca, publicado por el sello Lustra Editores. Pero además, como saben, tenemos en nuestra sección de recomendaciones de libros las últimas novedades editoriales. Hablaremos de una antología de poesía del movimiento cultural Neón. Hablaremos sobre una novela de Alan Pauls, el escritor argentino. Recomendaremos un libro para niños de Jonathan Farr. Y en el rescate libresco tenemos una sorpresa para ustedes. Así que amigos, los dejamos con la primera entrevista del programa. Amigos, estamos con la escritora Zinka Zarik para hablar de su más reciente libro, Ainhoa y los legendarios Apus. Cuéntame un poquito cómo surge esta saga, porque este es el quinto libro, ¿no?, de una saga sobre este personaje. ¿Cómo nace el personaje? Ainhoa nace a través de una pintura. Por acá en la espalda del libro, este es el personaje que yo pinté un día. Y entonces realmente me puse a pensar qué puede significar esta pintura que nunca se me había ocurrido. Yo pintaba marinas en ese momento, o sea, no tenía nada que ver con este personaje. Y analizando bien era todo un simbolismo, era como algo que la pintura misma, tú sabes, te quiere transmitir, ¿no? Entonces dije, definitivamente es un personaje que tiene un simbolismo muy importante y definitivamente tiene que ser un personaje para niños, que tiene que decirle algo a los niños, ¿no? Entonces así fue que empecé con Ainhoa y definitivamente fue dándose la saga entre, ¿qué te puedo decir? Entre que los niños a través de mi página web te van preguntando, ¿no? Ainhoa, ¿te hiciste, te clonaste, tienes padres? ¿Cómo es tu mundo? Entonces Ainhoa fue creciendo a través de los niños, que me parece que es lindo, ¿no? ¿Y cómo fueron apareciendo cada una de estas historias? Porque al principio la abuela le cuenta a la nieta cómo conoció a Ainhoa. Después la nieta sueña que ella conoce a Ainhoa en un sueño y conoce al hermano de Ainhoa y con su hermano hacen un camino y se van a la playa y se comunican ¿qué te puedo decir?, con los seres del mar. Y entonces después, claro, los niños preguntan, ¿y cómo es tu planeta? Entonces Ainhoa se hace chiquita y regresa a su planeta. Y cuando regresa a su planeta, lógicamente está su madre, su abuela, su familia, y los niños conocen a Ainhoa. Y le dicen, Ainhoa, ¿cómo aprendiste todo lo que sabes, lo que ha venido a enseñarles a los niños? Y definitivamente es a través de estos maestros que son unos animalitos, ¿no? Un venado, un gato montés, un búho, y cada uno le va dando una lección de vida. Ella pasa esta prueba a través de las lecciones de vida, le pide al Padre permiso para venir a la Tierra y viene al mundo a hablar con los niños, a decirles lo importante que es que cada uno encuentre su don. Y cuando cada persona encuentra para qué es bueno, el mundo es más feliz. No hay peor cosa que una persona que no sabe qué hace en este mundo, que no le encuentra un motivo a su existencia, no sé, ¿para qué estoy acá? O sea, he venido al mundo, pero no sé para qué soy bueno. Antes existían grandes ebanistas, o sea, todas estas cosas que hemos dejado de lado, los oficios, te das cuenta que son importantísimos. Y si cada uno dignifica su trabajo, llama lo que quiere, el mundo va a ser un mejor mundo para vivir. Escribir para niños se dice que es muy complicado porque los niños son un público exigente, muy exigente. Ahora, esta es una saga muy exitosa. ¿Cuál ha sido el secreto para enganchar con los pequeños? El secreto es que tú no te conviertas en un adulto mayor, sino que siempre conserves tu niño interior, que es lo más importante en la vida, que tengas esa alegría, ese juego, que la imaginación nunca deje de aflorar en ti, que seas creativo, y eso es lo más importante, que los niños tienen que usar. Ahora hay muchos juegos maravillosos, la ciencia ha avanzado increíblemente, pero yo creo que los niños tienen que estar en contacto con la naturaleza. Tú puedes estudiar mucho y a la hora de la hora sales del colegio o de la universidad
te encuentras en un problema y no sabes cómo salir del problema porque no está en tu libro. Entonces tienes que usar tu creatividad y tu imaginación para salir adelante en la vida. Si no, vas perdido. Tú que has estado en contacto con muchos niños a la hora de la presentación de los libros o de algunos otros eventos, ¿recuerdas alguna anécdota que hayas tenido con algún pequeño sobre tus libros? O sea, cosas que te preguntan, por ejemplo. Como te digo, los niños te preguntan, Ainhoa, ¿cómo te hiciste? ¿Te clonaste? ¿Tuviste padres? ¿Dónde aprendiste lo que aprendiste? ¿Tienes amigos? ¿Vas a regresar al mundo? Pero lo más gracioso me ha pasado con las personas mayores. Tenía una amiga, tenía 80 años y me escribe y me dice, Cinca, es una cosa maravillosa. Empecé a leer tu cuento, terminé de leerlo, recordé mi vida y me olvidé que tenía 80 años. Y eso es lo lindo. ¿Por qué? Porque nosotros posiblemente como mayores nos olvidamos de las cosas en 5 minutos. Pero lo que tú aprendiste, lo que tú viviste de niño, los libros que leíste, se van a quedar en tu corazón y en tu recuerdo siempre. En este libro rescata. Escucha a los mayores, escucha a tus ancestros. Ellos tienen esta sabiduría del conocimiento que se fue transmitiendo de generación en generación, que es importantísima y que no podemos dejar de incentivar en los niños. Los abuelos ahora forman una parte muy importante en la niñez. Los padres trabajan. ¿Con quién están los niños en las horas en que los padres no pueden dedicarle tiempo a los niños? Con los abuelos. Son prácticamente los padres que los niños, ¿qué te puedo decir? Disfrutan más. ¿Por qué? Porque el abuelo te apapacha, te engríe, te educa, pero te educa, ¿qué te puedo decir? Más tranquilamente. Yo con mis nietos les digo, acá en mi casa esto no funciona, ¿te das cuenta? Y ellos saben que ciertas cosas no funcionan, pero todo el amor del mundo es para ellos. ¿Y has pensado ya cuál va a ser el futuro de Ainhoa? Yo escribo algo que los niños están necesitando escuchar. En este momento, ponte, Ainhoa habla de la trascendencia de, ¿qué te puedo decir?, de la tierra, de lo importante, de lo que estamos viviendo. Ella viene ahora con un mensaje de esperanza. El mundo está atravesando un momento difícil a nivel mundial, pero esto es el principio del cambio. Los cambios, después del caos viene el orden. Estamos viviendo el caos. Ella viene a decir, chicos, hay esperanza, ¿no? Pero ustedes son los que van a mover el mundo. Ustedes tienen en sus manos todos los elementos para salir adelante y para cambiarlo, con sus actitudes, siendo felices, siendo compañeros, no estableciendo diferencias. Yo creo que es muy importante lo que Ainhoa viene a decirles a los niños y a través de Ainhoa, los apus, ¿no? que se materializan y hablan con los niños sobre la importancia de la tierra y de todo lo que nosotros tenemos como bagaje cultural que muchas veces nos olvidamos. Los invito a que visiten mi página web www.cincasaric.com. En Ainhoa la Estrella pueden encontrar karaokes de los 5 libros, dibujos que pueden pintar, tienen palabras cruzadas, pupiletras, tienen juegos y creo que la van a pasar lindo y es importante que puedan conocer más a Ainhoa en toda su dimensión. Amigos, estamos con la poeta Mira Jara, que viene a hablarnos de su libro La destrucción es blanca, publicado por Lustre Editores. Cuéntame un poquito cómo surge el libro. ¿Fueron apareciendo los poemas y tú viste que tenían una conexión entre ellos o, digamos, tenías el tema y comenzaste a escribir los poemas? Yo simplemente escribía. Llegó un punto en el que me di cuenta de que tenía un libro. Y elegí los poemas que yo supe que tenían concordancia unos con otros, porque hubo poemas que deseché, es decir, que no incluí en el libro. Y bueno, fue poco complicado porque es un libro que va, según yo, va en 2 ritmos. Hay poemas muy, muy largos y narrativos, siempre con pincelados con imágenes muy líricas, pero son narrativos. Y poemas más cortos, casi siempre en prosa, que son más de ensoñación, de animales, de plantas, de naturaleza, de huevos hermosos.
Entonces es un libro que va en 2 ritmos porque si hubiese colocado todos los poemas largos, narrativos, habría sido un libro muy pesado. Entonces necesitaba una contraparte para equilibrarlo, hacerlo bello, hacerlo agradable ante mí, ¿no? En cuanto a los temas del libro, nosotros podemos ver en el poemario que hay el tratamiento del erotismo, está por un lado, pero también podemos hablar del dolor también dentro del poemario. ¿Cómo planteaste estos temas? ¿Cómo los trabajaste? No tenía una idea a priori de tratar el erotismo, el abuso, el dolor, el aborto. Se fue dando, como te digo, muy naturalmente. Son temas que tuve que observar vívidamente, muy cercanamente a mí. Entonces, imagino que con el coraje que tenemos todos cuando nos encontramos con temas difíciles, surgió la observación. Pude haber también rechazado observar esos lugares, pero no es mi naturaleza, ¿no? Porque soy poeta, porque los poetas y los escritores son observadores, les gusta mirar. Entonces, simplemente yo me quedé ahí mirando lo que tenía delante de mí en ese momento de mi vida. Y escribí sobre ello con dureza, pero creo que también con gracia, porque soy una persona, entra ya la personalidad, ya no es solamente la voz poética, el yo poético, sino también no se puede negar que hay alguien que está escribiendo. Entonces traté de manejarlos con dureza, o sea, son temas duros, pero con ligereza, en el sentido de gracia, con belleza. Si bien son temas duros, si bien hay mucho dolor, está como que mesurado, digamos, ¿no? Incluso el tratamiento del erotismo también está bastante natural. ¿Cómo es el proceso de escritura en tu caso? Hay poetas que escriben una primera versión y luego son muy obsesivos en las correcciones, una y otra, y hasta que finalmente la última versión del poema casi no tiene nada de la primera. Y hay otros poetas más espontáneos que buscan justamente esa espontaneidad del primer momento, ¿no? Y las modificaciones o las correcciones son mínimas. ¿Cómo es tu caso de escritura? ¿Cómo es tu proceso? Cuando escribí los primeros poemas de La Instrucción es Blanca, yo tenía 24, 25. Esos poemas se escribieron con una frescura que ahora tengo un poco menos, de la que me siento muy orgullosa, pero que he perdido un poco, porque fueron poemas que nacieron así espontáneamente y nunca corregí, salieron de una. Mientras más se acerca el tiempo, la edad actual que tengo, empecé a corregir más. Entonces Las Instrucciones Blancas reúne este doble ritmo que te digo, de poemas largos, espontáneos, hechos, o sea, hechos y derechos y dejados, y poemas más líricos y más pequeños que se corrigieron más. A veces escribo poemas que siempre regreso a ver cómo están hechos, pero no corrijo demasiado, y a veces en cambio tengo mucho más cuidado en la elección de las palabras, de una palabra u otra. A veces es, como tú dices, más espontáneo, más natural, y a veces hay que sentarse en el escritorio y esculpir, ¿no? Entonces yo creo que depende de la naturaleza del poema, de si es largo, si es en verso, si es en prosa, si es pequeño, si está lleno de imágenes, si es más lírico, si es más amplio, abierto, más espacio para la narración dentro del poema. Cuando aparece un poeta se habla siempre de cuáles son sus autores referentes, cuáles son sus autores predilectos, o de alguna manera tú encuentras que hay más influencia en tu poesía. Tengo un gran amor por Paul Celan. Tengo autores, me gustan muchísimos autores, pero yo tengo un gran amor por Paul Celan, por Ana Akhmatova,
por Amelia Rosselli y por muchos otros, te puedo mencionar, pero ellos son los poetas a los que yo siempre regreso. Creo que Paul Celan tiene en Fuga de la muerte, tengo algo en común, lo puedo decir humildemente, claro, modestamente, porque él es enorme, ¿no? Porque él en ese poema tiene, que es mi poema favorito además de todos los tiempos, me conmueve, es un poema largo, no exageradamente, pero es un poema que tú sientes que es amplio, pero siempre la repetición, bebemos de noche, bebemos al amanecer, bebemos y bebemos. Y creo que algún poema por ahí de repente mutuo tiene esa apertura y algunas imágenes muy, muy concretas. Tú vives en Italia, ¿verdad? La distancia respecto al Perú influye en algo tu escritura, y qué ha significado finalmente para ti el presentar tu primer libro aquí en Lima. Para mí ha significado mucho. En este periodo en el que he estado en Perú, que han sido 3 meses, es largo, y gracias al libro he conocido muchísimos poetas que no conocía, muchísimos escritores que no conocía, y ha sido maravilloso. Me he sentido, los pájaros, me he sentido bien recibida, me he sentido querida, la gente ha sido muy simpática. Y es difícil estar tan lejos de tu idioma, porque si yo viviese en España, yo creo que la nostalgia sería menor. Pero yo vivo en Italia, donde se habla otra lengua, que yo domino, pero la que no escribo, porque no es mi lengua materna. Entonces, no creo que en este libro se sienta una nostalgia o un anhelo del país de origen, pero tal vez ese andar sola por el mundo, andar, ¿cómo se dice?, arrancada de un lugar fijo, de un hogar, sí se sienta, porque es un libro de una voz poética de una mujer que está sola y está observando y está divagando. Amigos, estamos aquí en la sección de recomendaciones de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Por ejemplo, queremos recomendar la antología de poesía La Hoguera Desencadenada, Movimiento Cultural Neón, Antología Poética 1990-2015. Es una antología preparada por Harold Alba y Héctor Ñaupari, que recoge una muestra de la poesía de los integrantes de este grupo poético de los 90, el grupo Neón, y que recoge la poesía de poetas como el desaparecido Carlos Oliva, Juan Vega Moreno, Luis Espejo, Miguel Ángel Guzmán, Mesías Evangelista, Leo Celada, Miguel Ildefonso, Olga Saavedra, Paolo de Lima, Isabel Mata, Héctor Ñaupari, Percy Ramírez, Ana Palacios, José Caminis y Harold Alba. Es una interesante manera de explorar la poesía de estos poetas a través de esta antología, La Hoguera Desencadenada, publicada por la editorial Suma. También queremos recomendarles una novela del argentino Alan Pauls, El pudor del pornógrafo. Es una reedición de uno de sus primeros libros por la editorial Anagrama, con un posfacio inédito del autor. Se trata de una novela donde el protagonista es un pornógrafo que se enamora de una chica y cuya relación se establece al inicio solamente de manera visual, hasta que en un momento dado de esta extraña relación el protagonista tiene que escribirle una serie de cartas a esta chica, ¿no? Y a través de estas cartas es que nos vamos enterando un poco de la historia de este personaje. Una novela interesante, Alan Pauls, El pudor del pornógrafo, publicada por la editorial Anagrama. Y para los más pequeños de la casa,
tenemos un libro justamente para niños de Jonathan Farr. Se trata de Plip y Charlie en ¿Te da miedo la oscuridad? Y justamente es un libro que trata sobre un niño y su pequeño perro que deben vencer el temor a la oscuridad, a la noche y estar en el dormitorio con la luz apagada. Es un libro interesante, muy divertido, que de alguna manera también sirve para que los niños venzan ese temor a la oscuridad. ¿Te da miedo la oscuridad? De Jonathan Farr, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y en el rescate de la semana, yo quiero recomendarles un libro que se llama La historia de mi máquina de escribir, de Paul Auster, con ilustraciones de Sam Messer. Para los amantes de las máquinas, las viejas máquinas de escribir, este es un libro muy entrañable porque recoge un poco la experiencia del escritor norteamericano Paul Auster y su máquina de escribir, una Olympia, que es de la que él habla más en este libro. Es un libro testimonial, emotivo y muy entrañable, que yo se los recomiendo mucho y que además viene muy bien ilustrado con las ilustraciones de Sam Messer. Es un libro publicado por la editorial Anagrama también y que se los recomendamos que los busquen. Es el rescate libresco de esta semana. Y eso ha sido todo por hoy, amigos, en este programa. Ya saben que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece aquí y también agregarnos al fanpage de Jardín de Libros y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal en YouTube. Así que, amigos, con nosotros nos veremos la próxima semana en una nueva edición del programa Jardín de Libros.